Bien, entonces, retomando. Hay esta mirada, diríamos, de la identidad, ¿sí? Una mirada, si quiere, antropológica de la identidad, que nos da el texto de Chirini, que recopila, ¿no? Distintos elementos, habla de que al mismo tiempo que una persona, al tener o al considerar que la identidad es relacional, la persona nunca tiene una sola identidad, sino que tiene múltiples identidades. No es que sea bipolar o multipolar, sino que la persona se identifica de distintas maneras. ¿Por qué? Justamente por esto, porque es contextual, es relacional, siempre es fronteriza, es decir, siempre es cambiante, siempre está en los bordes, ¿sí? Y de alguna manera, diríamos, la identidad en este juego de lo colectivo y lo individual siempre es, además de relacional, siempre es autodefinitoria también, digamos. Es decir, yo me identifico también con ese grupo con el cual me relaciono. Puedo no identificarme con ese grupo también. Puedo relacionarme y no identificarme con ese grupo. Puede pasar, como por ejemplo en los lugares de trabajo. Yo puedo trabajar con un grupo de personas, relacionarme con ellas cotidianamente, pero no identificarme con su forma de ser, con su forma de pensar, etc. Esa múltiple identidad, o el rasgo de una multiplicidad de identidad, en realidad, para ponerle una palabra más exacta, son identidades interseccionales. Es decir, hay una interseccionalidad de identidades dentro de mí mismo, dentro de mí misma, digamos, ¿sí? En un momento soy un hincha de River, en otro momento soy un docente, en otro momento soy un padre, en otro momento soy un hijo. Es decir, son identidades distintas que nos llevan, y esto es lo importante también, que no es que me identifico y punto, nos llevan a ser de formas distintas. Y esto también es interesante que lo que dice Chirini. La identidad no es solo una bandera o una camiseta o un título que yo tengo. La identidad es lo que soy y lo que soy dentro de ese escenario relacional y contextual, ¿sí? No actúo de la misma manera cuando soy estudiante a cuando soy cuando estoy con mi pareja. No soy de la misma manera cuando estoy frente a mi madre que cuando estoy frente a mi hijo o a mi hija, ¿sí? No soy lo mismo cuando estoy con mis amistades que cuando estoy con mi grupo de personas con las que trabajo. Es decir, la identidad en estos rituales y en estas formas de ser generan también acciones distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la identidad, genera una forma de actuar, una forma de ser. Repito, no es una cuestión de multipolaridad, sino de interseccionalidad de identidades, ¿sí? Porque tienen que ver justamente con esto, con los lugares en donde yo me asiento. Por eso, ¿sí? Esta mirada se corre de esa mirada más esencialista de, yo soy así. Y no es verdad, porque yo no soy así siempre, ¿sí? Yo puedo decir, yo soy así ahora, en este momento, con ustedes enfrente, diríamos. Ahora, en otro lugar yo soy distinto, actúo de distinta manera, sigo siendo yo, sigo siendo la misma persona que piensa de la misma manera, que siente de la misma manera, pero que actúa de forma distinta, ¿sí? Esto es interesante, sobre todo, para llevarlo a los planos de, no tal vez tanto de lo subjetivo, de lo individual, pero sí de lo colectivo. Bien, quería también hacer una mención a un texto, que es el texto de Kravtsov, que ustedes van a tener ahí, que es el de la identidad en tiempos de globalización. Ahí me parece que está bueno porque nosotros cuando vimos en ética a Bauman, y Bauman hablando sobre este individuo asediado, este individuo con faltas, que busca en lo efímero aquello que perdió, sé que es interesante porque Kravtsov toma esta idea de Anderson, ¿sí? de las comunidades imaginadas. Anderson lo piensa para los nacionalismos
Y Anderson plantea una contradicción. Dice, bueno, la globalización promueve la idea de que en realidad la noción, ¿sí?, identitaria de un colectivo de personas que viven bajo un mismo estado, ¿sí?, se diluya. Esa noción identitaria es la nación, el concepto de nación, ¿no? ¿Qué es la nación argentina? ¿Qué es la nación brasilera? Etcétera. El Estado-nación como el Estado generado no solo como un Estado, digamos, con sus normas, sus leyes, sus fronteras, sino además con una identidad. Dice Kravtsov, bueno, ese proceso de globalización en apariencia tendería a disolver, así como disuelve las fronteras de los estados, tendería a disolver las fronteras de lo nacional. Entonces uno podría decir, bueno, yo ya no me siento solamente argentino o argentina, sino que también me siento otra cosa. O una identidad mucho más efímera, mucho más cambiante. Kravtsov dice lo contrario. La globalización, al generar, y esto también lo decía, hay un contacto con Bauman, al generar esa disociación, esa disolución de elementos comunitarios que antes parecían mucho más firmes, ¿sí?, elementos del Estado, elementos de gobierno, legales, etc., las personas se vuelcan mucho más, ¿sí?, a estas identidades que generan seguridad. Justamente exacerbándolas. Es decir, exacerbando, en tiempos de globalización, exacerbando sentimientos nacionales o sentimientos nacionalistas. Sí, la globalización intenta mostrar una universalidad y una uniformidad en el mundo. Somos todos parte del mundo, formamos todos parte de lo mismo, pero al mismo tiempo, ¿sí?, genera en las personas un vuelco, dice Kravtsov, hacia la exacerbación de identidades nacionalistas o identidades de grupo muy exacerbadas, muy fuertes, muy extremistas, ¿sí?, que de alguna manera, ¿sí?, generan como contrapuesto, ¿sí?, una violencia hacia la otredad mucho más marcada, ¿sí?, que tal vez incluso en tiempos de sentimientos nacionales no exacerbados, pero sí fuertes, ¿sí? Y bueno, y ahí Kravtsov propone una alternativa, ¿no? Pero dice, bueno, en realidad a esto, más que oponerle la idea de que somos todo lo mismo, oponerle la idea, ¿sí?, de que somos diferentes y que podemos, digamos, convivir con nuestro mundo con nuestros mundos en un mismo mundo, ¿no? Tomando como esa frase del zapatismo que dice un mundo donde quepan muchos mundos, digamos, ¿no? Es un texto corto, pero me parece que es interesante esa idea para pensarla desde el hoy, por ejemplo, ¿no? Para pensarla, ¿qué pasa cuando extranjeros cruzan la frontera? ¿Qué pasa cuando nos encontramos, diríamos, frente a noticias de personas que, por ejemplo, en Europa acribillan a quienes cruzan peligrosamente el mar Mediterráneo en busca de una supuesta vida mejor o porque escapan de las guerras y del hambre y de los ejércitos europeos, ¿sí? O qué pasa, por ejemplo, cuando mexicanos cruzan la frontera hacia Estados Unidos, etc. Digamos, ¿qué sentimientos mueven esas acciones, ¿sí?, a través de una identidad nacional exacerbada, ¿sí?, que incluso es un sentimiento nacional exacerbado que no está ni siquiera estructurado bajo una forma de organización política o social, ¿no?, sino que más bien de una identidad de enjambre, como se dice. Bueno, hasta acá con esos dos textos que son como los más centrales dentro del eje
de identidad y antropología. Después voy a comentar algún otro más para que lo tengan.